Ya estamos junto a Facundo Montaña, él es secretario general del Centro de Maquinistas Navales. Hay que recordar que el Centro de Maquinistas Navales, junto con el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, el SUTMA, y el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay, integran la Intergremial Marítima. Los maquinistas navales son responsables de la operación de los motores de un barco y de la gestión de recursos y materiales a bordo. Sus funciones incluyen la reparación y mantenimiento de equipos, así como la gestión de recursos y materiales en el mar. ¿Por qué todo este preámbulo? Bueno, porque el jueves pasado la prefectura del puerto de Montevideo informó que se había encontrado un cuerpo en la costa de la bahía de Montevideo, a la altura del cerro, y a las pocas horas se confirmó que se trataba de un trabajador de nacionalidad indonesia que estaba trabajando en un buque de bandera china que estaba fondeado frente a Montevideo. Bueno, desde el Centro de Maquinistas Navales se publicó un comunicado en el que se señaló que hace meses que vienen denunciando la situación de los trabajadores indonesios y reclaman que la Fiscalía investigue este caso. En concreto, en junio ya habían denunciado en un comunicado del PIT-CNT que los trabajadores contratados por la empresa indonesia PT Novocitra Marine estaba viviendo una explotación laboral acérrima. Y con estas cuestiones que ponemos sobre la mesa, le queremos consultar a Facundo Montaña qué es lo que está pasando más allá de este hecho puntual que todavía se desconoce qué fue lo que sucedió. ¿Ustedes tienen algún tipo de información respecto a lo que pudo haber sucedido con este trabajador puntualmente? Bueno, primero que nada también buenos días y decir también que lamentamos mucho el fallecimiento del trabajador, ¿no? Más allá de la nacionalidad, que es algo que está feo que ocurra como trabajadores marítimos en general. La realidad es que tenemos la información también que estuvo en la prensa, donde el trabajador fue encontrado en la playa del Cerro y que no es un hecho aislado en el puerto de Montevideo, ¿no? Sí, recién me contabas en la pausa algunos números que son duros de poder digerir, ¿no? Respecto a lo que pasa en el puerto de Montevideo comparativamente con el resto de los puertos de la región y del mundo. Exactamente. Por ejemplo, Estados Unidos, en un informe que publicó, dijo que 59 personas tripulantes extranjeros fueron desembarcados muertos en el puerto de Montevideo. O sea que es algo normal para el puerto de Montevideo en los últimos años y además bajaron 11 tripulantes heridos, ¿no? Y nosotros en esto estamos diciendo que lo que está faltando en Uruguay, en el puerto de Montevideo, es control. Es control, es investigación y que eso lo tiene que hacer la Prefectura Nacional Naval, la Armada, por la parte del Ministerio de Defensa, que es la autoridad marítima en el Uruguay. Donde además que el Uruguay es un punto estratégico para los buques pesqueros extranjeros que pescan en el Atlántico Sur. Y al traer una cantidad de embarcaciones que fondean, están acá mucho tiempo, se tiene que haber controles. Las organizaciones internacionales como la OMI dicen que tienen que haber ciertos controles, que Uruguay hoy en día no lo está haciendo. Y si lo está haciendo, está faltando mucha transparencia en este sentido. Porque no controla quién está arriba de las embarcaciones, cómo son sus titulaciones. Que eso está por normativa escrito, tiene que suceder. Exactamente, está por normativa, hay códigos internacionales, hasta la propia OIT tiene convenios que Uruguay lo tiene ratificados. Y hoy en día el puerto de Montevideo para buques extranjeros no hay ningún tipo de control. Y eso le corresponde únicamente a Defensa. El Ministerio de Trabajo no tiene ninguna incidencia. No tiene ninguna incidencia en buques de bandera extranjera, sí lo tienen buques de bandera nacional. Y lo que nosotros estamos pidiendo es mayor control, porque es una inversión que vengan buques de bandera extranjera a trabajar en el Uruguay. Pero eso también viene controlado de un control que hoy en día está ausente. Y por eso tenemos esos números, donde hay estudios internacionales que demuestran que Uruguay es uno de los países con mayor trata de personas, con mayor trabajo forzoso, con salarios impagos. ¿Y qué está haciendo el Uruguay para mejorar eso? Ustedes en el comunicado hablaban de explotación laboral acérrima. ¿Qué tipo de situaciones han identificado? Y también quiero consultarle, Montaña, respecto a si han tenido algún tipo de diálogo, comunicación con trabajadores extranjeros, más allá del impedimento muchas veces del idioma,
pero sí les han pedido ayuda, colaboración con algunas situaciones puntuales. Bueno, en el caso hoy en día del idioma, también con el tema de los celulares es mucho más fácil la comunicación. Y bueno, hace poco nosotros hemos tenido en el puerto de Montevideo, en un buque de bandera nacional, un compañero, nosotros estábamos en el puerto de Montevideo y se nos acercó para decir que tenía más de 3 meses de salarios impagos, donde no podía salir del puerto de Montevideo, donde estuvo más de 1 año sin poder salir. El compañero se llamaba Genki, era de Indonesia. Y bueno, y ahí nosotros... Estaba trabajando para un barco de bandera uruguaya. De bandera uruguaya, para la empresa Ondamares. Ondamares. No le estaban cumpliendo con... No le habían pagado por 3 meses. Lo básico que es el salario. Lo básico que es el salario. Y después empezamos a investigar. Le preguntamos cómo era su contrato de trabajo. Nos mostró el contrato de trabajo y era muy inferior al de nosotros. Y totalmente ilegal. Que nosotros se lo presentamos a todas las autoridades el contrato de trabajo. O sea, ninguna autoridad es omisa de lo que está pasando, porque nos reunimos con la Junta de Migraciones, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Trabajo, con el MEC, porque también es un tema de titulaciones que se vienen ignorando leyes nacionales. Y nosotros en todo esto pudimos lograr que el compañero cobrara y volver a Indonesia, porque el compañero se quería volver a su país, donde la propia familia de él tuvo que desalojar la casa donde vivía allá, porque no pudieron pagar los alquileres. Y nosotros decimos, traen a compañeros extranjeros al Uruguay a buque de bandera nacional en estas condiciones, que nosotros les llamamos condiciones de semi-esclavitud. No les pagan, 1 año y medio embarcado, trabajando de domingo a domingo, sin descanso, con retención de documentos, porque el compañero después grabó un video él mismo con un gerente de la empresa que le decía que los documentos se lo iba a llevar el chofer cuando lo llevara al aeropuerto. O sea, que también con esa cuestión, ¿no?, del pánico de llegar al aeropuerto y no tener con qué volverte. Exactamente. Con qué documentación irte del país. Exactamente. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase en buques de bandera nacional. ¿Y qué pasa con los de bandera extranjera? Como el caso de, este trabajador que pertenecía a un buque de bandera china. Exactamente. En esos casos, nosotros acá en Uruguay, como es un órgano rector del puerto, es quien manda en las aguas marítimas nacionales, y dentro del puerto tienen que cumplir con los controles que exige la OMI, que exige el STCW. ¿Tienen información de lo que pasa dentro de esos buques? Bueno. Por eso yo le consultaba por el tema del idioma, si se pueden comunicar, si han tenido pedidos de ayuda. Hemos tenido pedido de ayuda, han dejado barcos extranjeros a trabajadores abandonados en el puerto, donde los propios sindicatos marítimos, como la Intergremial, los ha ayudado a volver. Se ha comunicado con ITF para también solucionar estas situaciones de salarios en buque de bandera extranjera. Y el propio estudio también, como volvemos a un estudio de Estados Unidos, que es uno de los mayores, dice claramente lo que está pasando. Y no lo dicen los sindicatos, no lo dice ninguna organización de trabajadores, lo está diciendo Estados Unidos, donde además puso un arancel por trabajo forzoso al Uruguay hace poquito, ¿no? Y con esta denuncia que nosotros venimos realizando, se están comprobando. Y lo que nosotros queremos es soluciones también en estas circunstancias. Porque esto también viene enrolado de que están aplicando las mismas estrategias a buques de bandera nacional, a la industria pesquera uruguaya. ¿Y cómo captan a esos trabajadores? Por ejemplo, de nacionalidad indonesia. Los captan con agencias marítimas que son ilegales, porque el propio LMLC 2006, que es un convenio también internacional, dice que es ilegal contratar a agencias marítimas para personal embarcado, y que esa agencia le cobren al trabajador todavía. ¿Pero los captan acá en el puerto? ¿Los traen desde otros buques? Los traen desde Indonesia. Directamente de Indonesia a Montevideo. A Montevideo. ¿Y cómo llegan? ¿Llegan vía marítima? ¿Llegan vía por aire? Llegan vía aérea, donde ingresan al Uruguay con una condición que se llama tripulante de pesca, que se encuentra dentro de la ley de migración. Hasta ahí ningún tipo de problema. Ilegalidad. Pero esos vienen para subir en buques de tripulación extranjera. Pero con esa misma condición suben a buques de bandera nacional. Y la propia ley... ¿Eso está permitido? Por la propia ley de migración, no. O sea, esos tripulantes deberían llegar vía aérea a nuestro país, ingresan y para trabajar en barcos extranjeros, no uruguayos. No uruguayos. Y suben a buques de bandera uruguaya, en contra de lo que dice la propia ley de migraciones, que dice que vos para trabajar en Uruguay, siendo extranjero, tenés que tener visa, tenés que tener aporte a la seguridad social y cobrar lo mismo que los uruguayos. Y acá... O sea, se está violando la normativa por todos lados.
por todos lados, y además también la prefectura, que es la autoridad marítima con el Ministerio de Defensa, tienen que cumplir con el decreto 311/09, que da lectura con la ley 16.345, que dice que las titulaciones, cómo tienen que ser homologadas y cómo tienen que ser reconocidas. Y también se está violando completamente. ¿Y qué respuesta tienen por parte, ya sea Ministerio de Defensa, Prefectura, Armada Nacional, si no es con el Ministerio de Trabajo? Sí, bueno. ¿Qué respuesta tienen? Aunque no lo puedas creer, empiezan a dibujar en un papelito y empiezan a buscar argumentos totalmente inválidos, donde nosotros se los justificamos en todo momento. Hace poquito hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo, donde estuvo Prefectura, el Ministerio de Defensa, donde estuvo hasta el propio MEC, porque el MEC tiene que ver por el tema de las titulaciones que se están aceptando en contra de la ley. Y no tenían respuestas. Quieren hacer una circular interna administrativa para modificar la legalidad. O sea, con una circular administrativa quieren dejar algo escrito para violar la ley, para violar los decretos nacionales, y estamos hablando del propio Ministerio de Defensa, no estamos hablando de ningún otro ministerio. Y eso es la máxima preocupación que también tenemos. Si un ministerio que tiene que hacer cumplir las leyes, que tiene que hacer cumplir la soberanía nacional, no lo hace, viola la ley y no pasa nada. Eso es una gran preocupación. Montaña, quiero volver a este buque indonesio, ¿no? El PT Novo Citra Marín, que lo señalamos, estaba viviendo condiciones de explotación laboral acérrima. Mencionaba situaciones de semiesclavitud, me imagino que también estaba la retención de documentación, el impago a los salarios. Pero después, ¿qué pasa con la cuestión sanitaria? ¿Se sabe, por ejemplo, cuántas personas estaban a bordo de esa tripulación? ¿Si estaban enfermos? ¿Si se podían alimentar bien? ¿Esas cuestiones las llegaron a conocer? Bueno, esas situaciones nosotros presentamos información donde no se nos brindó y tuvimos que acceder por la información de vía pública, de la ley de pedido de información pública, y estamos esperando la respuesta, ya que tiene hasta 21 días hábiles para responderte. ¿Y por qué? ¿De una empresa privada? Sí, se lo pedimos, esa información se la pedimos a la Prefectura Nacional Naval, que es la que tiene que controlar. Pero nosotros volvemos a decir, claro, la falta de controles. Al no haber un control no hay información. No hay información, donde hay cantidad de buques, todo el mundo anda por la Rambla o pasa por el puente de acá del portuario y ve la cantidad de embarcaciones que hay. Y ahí vuelvo a consultarle, ¿tuvieron diálogo con estos trabajadores? Con los trabajadores de embarcación no, porque se encuentran fondeados en el cementerio de buques, le llamamos nosotros, y para llegar a ese sector solamente es con una lancha, donde el sindicato no cuenta con la lancha y no podemos ir a hablar con los trabajadores. ¿Y cómo conocían que estaban en condiciones acérrimas? De semiesclavitud. Sí. Como volvemos a decir, es algo habitual acá en el puerto de Montevideo, en otras embarcaciones, no en esta embarcación específica, que se encontró el compañero fallecido. No lo podemos confirmar porque no fuimos a esa embarcación. Pero mirando los estudios de Estados Unidos, mirando los estudios de ITF, mirando los estudios de la propia FAO también, que es una organización de Naciones Unidas que tiene que ver con la alimentación y los recursos nacionales, lo confirman. Hay estudios cantidad, nosotros hemos en otras embarcaciones chinas, pesqueros chinos, hemos repatriado a compañeros extranjeros, le hemos cobrado salarios también, y es una práctica bastante habitual dentro del puerto de Montevideo, que por eso nosotros lo venimos denunciando con todas las energías ya hace bastante tiempo, porque volvemos a decir, no es un hecho aislado. Que bajen tripulantes muertos extranjeros en el puerto es algo normal. Ustedes han hecho también pedidos de acceso a la información vinculados sobre los fallecimientos de estos trabajadores. Exactamente. ¿En qué condiciones? ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, el del trabajador que hacemos mención, lamentablemente, que apareció así en aguas de la playa del Cerro. ¿Se conoce la causa de muerte? Si tenía algún tipo de enfermedad, si fue un accidente laboral. ¿Fiscalía les ha brindado algún tipo de información? Bueno, Fiscalía recién está pensando investigar, se lo pasó hace poquitos días, el día que se halló el cuerpo, se pasó a Fiscalía el caso, y bueno, yo no podría hacer conjeturas antes de que Fiscalía se expida. ¿Y del resto de las personas que acaba de mencionar, de cerca de esas 60? Bueno, de esas sí, han fallecido por condiciones de sobreexplotación, por falta de descanso, donde también se han tenido peleas dentro de las embarcaciones y han asesinado al propio tripulante y se han desembarcado acá.
pérdidas se han caído al agua y se han perdido vidas, donde también se constatan maltrato de abusos físicos, entre otras circunstancias que están comprobadas también a nivel internacional. Lo vuelvo a decir, no es solo estudios de los sindicatos marítimos, sino que de organismos internacionales. Y el Uruguay, nuestra pregunta es, ¿qué está haciendo para evitar eso, no? ¿Cuándo vamos a mejorar los controles? ¿Cuándo vamos a dar las inspecciones que tienen que hacer? ¿Cuándo vamos a velar por los derechos humanos de los trabajadores del mar? Y eso, reiteramos, ¿no? Según lo que señala, hay violación de acuerdos internacionales que no se respetan en el puerto de Montevideo, incluso hasta con buques de bandera uruguaya. No hay controles suficientes y se siguen registrando cifras de fallecidos muy por encima del promedio internacional, ¿no? ¿Qué pasa con la atención médica cuando se está en aguas territoriales uruguayas? Bueno, cuando está en aguas territoriales uruguayas, la atención médica corresponde también a la Armada. Si está en alta mar, en aguas jurisdiccionales nacionales, la prefectura de la propia Armada tiene que hacer el rescate al tripulante. ¿Y eso se da? ¿Hay una respuesta? Sí, eso se da y hay una respuesta. Hace poco hubo un caso también en un buque nacional donde un trabajador extranjero de nacionalidad peruana sufrió un grave accidente y la Armada lo fue a buscar. O sea que allí sí se cumpliría con la normativa vinculada a la respuesta sanitaria. Exactamente, en ese sentido sí. Lo que nosotros devolvemos es los derechos laborales, cuando el buque está acá, qué investigación, inspección se hace y cómo se hace para actuar cuando se encuentran estas situaciones, ¿no? Y nosotros lo volvemos a decir, lo que estamos también denunciando es la falta de transparencia que hay en la prefectura. No, es que con todos estos elementos sobre la mesa preocupa, ¿no? Si realmente está sucediendo todo esto con esa falta de control y con el incumplimiento de normativas internacionales, que ya no suceden solo en buques internacionales, sino también con los de bandera uruguaya. Exactamente, además de no cumplir las leyes internacionales, tampoco se cumplen las nacionales, que eso es peor todavía, porque hay leyes nacionales que están regidas acá por los políticos de acá, que la votan, que la modifican, que el propio uruguayo la tiene que cumplir y no se cumplen. Por ejemplo, nosotros volvemos al caso de las titulaciones extranjeras que se vienen homologando en contra de lo que dice la ley. Con esta acción que está haciendo la Prefectura Nacional Naval y el Ministerio de Defensa, está matando a la educación pública, porque solamente en Uruguay hay 3 escuelas de formación marítimas, que una es la Escuela Naval, otra es la Escuela Técnica Superior Marítima y otra es la Escuela de Carmelo, la ERNA, que está regida por la Universidad de Trabajo. Y aceptando estas titulaciones, estamos bajando el derecho a la salida laboral de los trabajadores que estudian acá y se forman. Claro. Porque ¿cómo van a contratar a un trabajador uruguayo que tiene que generar aportes, que tiene que cumplir un laudo salarial, que tiene derechos laborales? ¿Y cómo va a competir con una persona que viene de afuera y no tiene las mismas condiciones que nosotros? Que se está convirtiendo esto en una competencia desleal y donde los uruguayos que nos formamos acá, que vivimos acá, que hacemos aportes acá, estamos quedando desempleados por una acción del propio Estado, ¿no? Del propio Ejecutivo, como es el Ministerio de Defensa. Porque esta interpretación de la ley cambió este año. Antes no estaba sucediendo esto con el reconocimiento de titulaciones extranjeras. Empezó a pasar en el año 2026 y donde eso nos genera una mayor preocupación todavía, porque no solo que afecta a los trabajadores activos, sino que están atacando directamente a las escuelas de formación, a los gurises que estudian carrera de 5 a 6 años para ser marinos. ¿Y en qué situación lo estamos dejando a los gurises? ¿Estamos pensando en el futuro de los trabajadores o no? Dejábamos planteada el conflicto que se presentó durante varios meses por parte del SUNMA en el puerto de Montevideo, que paralizó de alguna manera el sector pesca. ¿Cómo se fue destrabando y a qué acuerdos llegaron, más allá de los reclamos que siguen vigentes? Hubo convocatorias al Parlamento, en concreto a la Cámara de Industrias Pesqueras, que compareció ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados ahora en el mes de agosto, justamente para abordar el conflicto que tuvo paralizado al sector. ¿En qué situación se está hoy y por qué la comparecencia ahora al Parlamento? Bueno, hoy la situación está claro que no hay ningún conflicto. Todas las embarcaciones vienen navegando, donde el Uruguay tiene 53 permisos pesqueros y solamente hay 40 barcos trabajando. Nuestra pregunta es por qué están parados los otros 13 embarcaciones si no hay ningún tipo de conflicto laboral.
Después el conflicto se resolvió, siguen las medidas de reclamo, el sindicato levantó las medidas y se está generando un diálogo, ¿no? Por la parte de los trabajadores quieren dialogar, llegar a nuevos acuerdos, pero las partes empresariales no se sientan a dialogar. Cuando el Ministerio de Trabajo los convoca, no se presentan a ningún ámbito que sea de diálogo, ningún constructivo ni nada donde estén los trabajadores, donde eso es un desconocimiento a las organizaciones sindicales que el propio gobierno no lo puede aceptar, ¿no? En la comparecencia que asistieron fue por las denuncias que viene emitiendo el Centro de Maquinistas Navales con la Intergremial Marítima, por las situaciones en que están los trabajadores extranjeros en buque de bandera uruguaya. La Intergremial Marítima hizo un recorrido en todo el Parlamento, habló con todos los diputados, con los senadores, fue a todas las comisiones del Parlamento para hablar de estas situaciones, además de presentar las evidencias que tenemos y los informes que tenemos sobre estas situaciones. Y bueno, ellos se presentaron, los convocaron para que dieran su punto de vista de lo que está sucediendo, ¿no? Se planteaba, entre otros aspectos, en el marco de estas negociaciones, poner un tripulante más, un marinero más. Desde las cámaras se sostiene que las embarcaciones no tienen la capacidad para incorporar a un tripulante más. ¿Esto es así? ¿Esto se puede generalizar? ¿Se entiende que puede ser pertinente para cada una de las embarcaciones? Imagino que tiene que ver también con las condiciones de seguridad, que haya más tripulantes, mejores condiciones. Exactamente, ¿no? Estamos hablando de que también las embarcaciones hay embarcaciones que son del año 1960. Si empezamos a hablar de seguridad, tenemos que hablar muy fino y esas embarcaciones no podrían estar flotando en este momento, porque en ninguna parte del mundo podrían estar habilitadas. Anteriormente, en los años 2000, había un tripulante más en las embarcaciones. Había un maquinista más en ese sentido y lo bajaron, se perdió en un conflicto ese tripulante y las embarcaciones son las mismas, porque no hubo una renovación de flota. Estamos hablando que hay embarcaciones del 60, del 70 y del 80, no hay ninguna embarcación nueva, no hay ninguna embarcación de pesca uruguaya que sea del siglo XXI. Claro. Facundo, ya tenemos que ir, que me quedan dos preguntas pendientes. Una tiene que ver con este reclamo de 6 empresas pesqueras que demandaron al sindicato por pérdidas ocasionadas durante el conflicto. Era un monto de $27 millones. ¿Hay alguna novedad al respecto? No hay ninguna novedad y nosotros también es que decimos de dónde salieron esos números que están reclamando. Porque nosotros vamos a las páginas de exportaciones de la industria pesquera y no hay esa faltante de exportaciones. En un lockout patronal que hubo 8 meses en el año 2024, se exportó la misma cantidad de dinero que en el año 2025. Y si volvemos a años anteriores que no había conflictos, también se exportó la misma cantidad. Hoy en día se está haciendo récord de pesca de corvina, se viene exportando un 80% más de lo que fue en años anteriores y que no había conflictos, y estamos casi en los mismos montos de dinero que antes. O sea, ¿cómo nos damos cuenta que se perdió esa plata si nosotros miramos los números de exportaciones y se vienen manteniendo en una línea de una década? Y la otra que me gustaría cerrar un poco con la realidad que les toca vivir a los trabajadores del mar, ¿no? Que creo que muchas veces se desconoce a los que se enfrentan cuánto tiempo de embarcación es, la separación familiar también, lo que implica, las condiciones a las que se enfrentan del mar, del tiempo, de las tormentas. Contanos un poquito también sobre esa realidad. No, la realidad es dura, porque bueno, extrañás siempre a la familia, cuando tenés tus hijos, que dejás a la pareja. ¿Porque están embarcados hasta cuánto tiempo? Bueno, hay embarcaciones que, por ejemplo, son de la merluza negra, que están hasta 120 días embarcados. Son después barco de merluza, que nosotros le llamamos barco de altura, que se van con un máximo de 50 días, y después son los buques de costa, que tienen aproximadamente 12 días acá, en aguas cercanas de la costa. Después está la marina mercante, que hace régimen de trabajo de un mes de trabajo, un mes de descanso, 2 meses embarcado, 1 de descanso. Hay diferentes regímenes después, pero la realidad es que también nosotros nos preparamos para esto, estudiamos carreras de 5 años, son carreras bastante largas también después del liceo, y te vas haciendo la realidad, ¿no? Como todo, empezás sufriendo porque el barco se mueve, te abollás, vomitás,
extrañas, y con el pasar del tiempo vas aprendiendo lo que es la vida del mar. Y que es riesgoso también, ¿no? Es riesgoso, pero después también te termina gustando. Es algo lindo también, que es difícil de explicar, pero porque vivirlo se siente mucho mejor, estar ahí. Por supuesto que siempre tenés que perder algo para ganar algo, en esta vida es así.